Vivimos en un mundo lleno de ruido, de prisas y de batallas invisibles. Cada día enfrentamos dudas, tentaciones y desafíos que intentan apagar nuestra fe. Pero hay una verdad que jamás cambia: Dios sigue siendo nuestro refugio y nuestra fuerza. Déjame decirte algo con todo mi corazón: la vida cristiana no se sostiene en grandes momentos aislados, sino en pequeñas decisiones diarias. Decisiones que determinan si caminamos en la luz o en la oscuridad. Hoy quiero mostrarte las 5 cosas que todo cristiano necesita hacer cada día para vivir cerca de Dios, para mantener su fe viva y para experimentar la paz que solo Cristo puede dar. Así como Víctor, un joven que descubrió que sin Dios la vida era vacío, pero con él encontró propósito, tú también puedes empezar hoy una nueva historia. Escucha con atención, porque este mensaje puede cambiar el rumbo de tu vida. La historia de Víctor. Víctor nació en un hogar humilde. Su familia no tenía riquezas materiales, pero tenía algo que parecía más valioso que el oro: la fe de su madre. Ella, aunque enferma y debilitada, nunca dejaba de orar. Desde pequeño, Víctor escuchaba las oraciones que salían de los labios de su madre, oraciones llenas de lágrimas pero también de esperanza. Sin embargo, cuando la vida comenzó a golpear con fuerza, Víctor se fue endureciendo. El desempleo lo perseguía como una sombra, las noches eran frías y solitarias, y la enfermedad de su madre parecía empeorar cada día. En su corazón empezó a crecer una pregunta peligrosa: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? La duda se convirtió en distancia. Víctor, joven y fuerte, dejó de orar. Su Biblia quedó olvidada en un rincón, cubierta de polvo. Y poco a poco, sin darse cuenta, su vida espiritual comenzó a secarse como un árbol sin agua. Una tarde, después de otra entrevista fallida de trabajo, regresó a casa con el peso del fracaso en los hombros. El silencio de la calle parecía gritarle que no había futuro. Pero al entrar a su pequeño hogar, escuchó algo que lo sorprendió: el llanto de su madre. No era un llanto de desesperación, sino de oración. Ella estaba de rodillas, débil, con la voz quebrada, pero hablando con Dios como quien habla con un amigo íntimo. Señor, cuida de mi hijo, fortalece su fe, no lo dejes caer en la oscuridad. Esas palabras perforaron el corazón de Víctor como una espada. De repente, sintió vergüenza. ¿Cómo podía su madre, enferma y cansada, seguir orando con tanta fe, mientras él, joven y con fuerzas, había abandonado a Dios? Esa noche, en su habitación, Víctor tomó la Biblia que llevaba meses cerrada. Sus manos temblaban mientras la abría. No sabía qué decir, no sabía por dónde empezar. Pero algo dentro de él lo empujó a doblar sus rodillas. Y entonces, con voz entrecortada, pronunció una oración sencilla, casi infantil. Dios, yo no sé por dónde empezar, pero te necesito. En ese momento, algo sobrenatural sucedió. Una paz inexplicable descendió sobre él. No era emoción pasajera, no era ilusión. Era como si el cielo mismo hubiera entrado en su cuarto. Por primera vez en mucho tiempo, Víctor sintió que no estaba solo. Lágrimas corrieron por su rostro. Descubrió que la verdadera soledad no era estar sin trabajo ni sin amigos, sino estar lejos de Dios. Y entendió que el verdadero descanso no venía de las circunstancias, sino de la presencia del Señor. Aquella noche fue un punto de quiebre. Víctor tomó una decisión firme: desde hoy, voy a buscar a Dios todos los días de mi vida. Con esa resolución ardiente en su corazón, comenzó un nuevo camino. Y fue en ese camino donde descubrió que la vida cristiana no se sostiene en emociones pasajeras ni en grandes experiencias únicas, sino la constancia de pequeñas acciones diarias. 5 acciones sencillas pero poderosas que todo cristiano necesita practicar cada día para mantener viva su fe: orar, leer la palabra, adorar, amar y servir, y vigilar contra el pecado. La historia de Víctor es también la nuestra. Todos, en algún momento, nos alejamos, nos distraemos o nos cansamos. Pero Dios, en su amor, siempre nos llama de regreso. Él no rechaza a un corazón humilde y arrepentido. Querido amigo, quizá tú también has sentido que tu fe se ha apagado, que tu Biblia acumula polvo, o que tus oraciones se han silenciado. Pero al igual que Víctor, puedes doblar tus rodillas hoy mismo y decir: Señor, te necesito. Y si lo haces, experimentarás la misma paz que llenó el cuarto de Víctor, la misma gracia que levantó su vida, y la misma esperanza que transformó su historia. Porque Dios es fiel. Y el que busca, encuentra. Primera cosa: orar sin cesar. Víctor había descubierto algo en aquella noche de encuentro con Dios. La oración no era un rito vacío, tampoco un requisito religioso para cumplir con Dios. La oración era un puente.
Era el lazo invisible que unía su corazón con el cielo. En los días siguientes, mientras la vida seguía siendo difícil, Víctor comenzó a doblar sus rodillas cada mañana. No sabía orar con frases hermosas ni con palabras sofisticadas, pero eso no importaba. Lo que movía el corazón de Dios no eran discursos elocuentes, sino la sinceridad. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5 versículo 17. Orad sin cesar. Eso no significa pasar todo el día con los ojos cerrados y las manos juntas, sino vivir en una comunión constante con Dios, como quien camina al lado de un amigo fiel. Víctor entendió que orar no era solo pedir cosas. Era abrir el alma, era compartir alegrías, tristezas, dudas y temores con aquel que siempre escucha. En los momentos de mayor angustia, cuando el desempleo lo hacía sentir inútil, Víctor encontraba consuelo al decir, «Padre, yo confío en ti». Y en las noches de soledad, cuando el silencio pesaba, elevaba una oración corta, «Señor, no me dejes solo». La oración se convirtió en su oxígeno. Como un buzo no puede vivir sin aire bajo el agua, un cristiano no puede vivir sin oración. Un día, mientras esperaba respuesta a una solicitud de trabajo, Víctor estaba ansioso y preocupado. Sus pensamientos corrían, ¿qué será de mi vida? Y si nunca consigo nada, ¿cómo cuidaré de mi madre? En ese instante, recordó las palabras de Filipenses 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, oró allí mismo, sentado en un banco de la plaza, «Señor, yo pongo mi futuro en tus manos. Sé que tú abrirás las puertas correctas». Y aunque la respuesta no llegó de inmediato, la paz de Dios descendió sobre su corazón, y pudo volver a casa confiado. Esa es la promesa. La oración no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre cambia al que ora. La madre de Víctor, aunque enferma, también le enseñó algo valioso: orar no solo por uno mismo, sino también por los demás. Ella intercedía por su hijo, por sus vecinos, por los hermanos de la iglesia. Y Víctor empezó a imitarla. Descubrió que cuando oraba por otros, su fe crecía. La oración abre puertas donde todo parece cerrado. La oración fortalece cuando las fuerzas se acaban. La oración acerca el cielo a la tierra. Querido amigo, la vida cristiana se enfría cuando dejamos de orar. Es imposible tener una fe vibrante sin una relación íntima con Dios en oración. El enemigo lo sabe, por eso intenta distraerte, cansarte o hacerte creer que no sirve. Pero escucha bien, cada palabra que sale de un corazón sincero llega al trono de Dios. Víctor decidió algo firme: orar en la mañana al despertar, al mediodía en medio de las luchas, y en la noche antes de dormir. A veces eran oraciones largas, otras veces apenas un suspiro, pero cada vez sentía que no estaba solo. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas un lugar especial ni palabras complicadas. Puedes orar en tu cuarto, en la calle, en el trabajo, incluso en silencio en tu corazón. Porque Dios no busca palabras hermosas, busca corazones sinceros. La vida de oración no es una opción, es la primera necesidad de todo cristiano. Porque quien ora, permanece de. Segunda cosa, leer la palabra de Dios. Después de haber redescubierto la oración, Víctor se dio cuenta de algo más. Si quería conocer realmente a Dios, necesitaba escuchar su voz. Y la forma más clara de escucharla era a través de la palabra de Dios. Durante mucho tiempo, la Biblia de Víctor había estado cerrada, llena de polvo en un rincón del cuarto. La veía como un libro antiguo, difícil de entender, reservado solo para los domingos en la iglesia. Pero una mañana, después de orar, algo en su corazón le dijo: «Abre la palabra». La abrió al azar, y sus ojos cayeron en Salmos 46 versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esas palabras parecían escritas solo para él. En medio de su desempleo, de su lucha interna y de la enfermedad de su madre, sintió que Dios le hablaba directamente. Por primera vez en mucho tiempo, la Biblia dejó de ser un libro ajeno y se convirtió en un alimento para su alma. Víctor comenzó a leer todos los días, aunque fueran solo algunos versículos. Al principio no entendía todo, pero eso no lo detenía. Cada palabra era como un sorbo de agua fresca en medio del desierto. Y poco a poco descubrió una verdad: la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es viva, es poderosa, es la voz del Señor que guía, corrige, consuela y fortalece. El salmista dijo en Salmos 119 versículo 105: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
Víctor comprendió que, así como un viajero no puede caminar de noche sin una lámpara, el cristiano no puede avanzar en este mundo sin la luz de la Escritura. La vida trae oscuridad, dudas, tentaciones y engaños, pero la Biblia ilumina el sendero correcto. Un día, un amigo lo invitó a salir a distraerse en lugares que él sabía que no agradaban a Dios. En su mente hubo un conflicto: ¿y si voy? ¿Acaso importa tanto? Pero esa misma mañana había leído en Proverbios 1 versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esas palabras ardieron en su corazón. Era como si el Señor le estuviera hablando directamente. Entonces supo qué hacer, dijo no con firmeza. La palabra lo había guardado de caer en un camino equivocado. Víctor descubrió que leer la Biblia no era solo informarse, sino transformarse. Cada pasaje que leía era un espejo que le mostraba su propia vida y una ventana que le revelaba quién era Dios. Había versículos que lo confrontaban, otros que lo consolaban, y algunos que le daban fuerzas para seguir adelante. Querido amigo, así como el cuerpo necesita pan todos los días, el alma necesita la palabra de Dios. Un cristiano que no lee la Biblia diariamente se debilita, pierde dirección y termina cayendo en la confusión. Pero un cristiano que se alimenta de la palabra es fuerte, firme y lleno de esperanza. Víctor decidió algo firme: leer un pasaje cada mañana antes de salir y otro cada noche antes de dormir. Y aunque al principio le costaba, pronto se convirtió en un hábito, un deleite. Su mente se renovaba, su fe crecía y su corazón se llenaba de esperanza. Jesús mismo dijo en Mateo 4 versículo 4: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese versículo se volvió real en la vida de Víctor. Descubrió que la palabra no es solo un texto antiguo, es alimento para cada día, es espada contra la tentación, es consuelo en la angustia y es guía en la oscuridad. Y tú también puedes experimentarlo. No dejes tu Biblia cerrada en un rincón. Ábrela, léela, deja que sus palabras penetren en tu corazón. Dios quiere hablarte hoy, y lo hará a través de su palabra. La oración mantiene tu relación con Dios viva, pero la lectura de la Biblia te da la dirección. Sin ella, caminamos a ciegas. Con ella, caminamos en la luz. Víctor ya no veía la Biblia como un libro cualquiera, sino como el tesoro más grande de su vida. Y así comenzó a descubrir que cada página lo acercaba más al corazón de Dios. Tercera cosa: adorar en espíritu y en verdad. Víctor ya había redescubierto el poder de la oración y la fuerza de la palabra de Dios. Pero pronto comprendió otra verdad transformadora: la vida cristiana no se trata solo de pedir o recibir, sino también de adorar. Un domingo por la mañana, sentado en la iglesia, escuchó al grupo de alabanza cantar un himno sencillo. No había grandes instrumentos, ni voces profesionales, pero había algo distinto: la presencia de Dios llenaba el lugar. Víctor, que hasta entonces solo había cantado las canciones por costumbre, sintió un nudo en la garganta. Comprendió que adorar no era repetir letras, sino abrir el corazón. Recordó las palabras de Jesús en Juan 4 versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa frase lo sacudió. Adorar en espíritu y en verdad no es cuestión de un lugar específico ni de un ritual vacío, es un acto profundo del alma, una entrega total al Dios vivo. Desde ese día, Víctor comenzó a adorar incluso en su cuarto, cuando nadie lo veía. Levantaba las manos y decía con voz temblorosa: Señor, aunque no tenga trabajo, aunque la enfermedad golpee a mi casa, tú sigues siendo digno. Te adoro porque eres mi Dios. En esos momentos, aunque su entorno no cambiaba, su corazón se llenaba de luz. Descubrió que la adoración cambiaba la atmósfera de su vida. Donde había tristeza, nacía esperanza. Donde había temor, surgía paz. Un día, después de recibir la noticia de que otra solicitud de empleo había sido rechazada, Víctor sintió que las fuerzas lo abandonaban. Podía haber caído en la desesperación, pero en lugar de eso, encendió una pequeña radio y comenzó a cantar un cántico conocido: Grande es tu fidelidad. Mientras adoraba con lágrimas, la carga se hacía más ligera. No porque el problema desapareciera, sino porque la adoración lo elevaba por encima del problema. Querido amigo, aquí hay una verdad poderosa: cuando adoras, no estás ignorando tus dificultades, sino proclamando que Dios es más grande que ellas. La adoración no cambia a Dios, cambia al adorador. Víctor también aprendió que la verdadera adoración no siempre incluye música. A veces, era quedarse en silencio, postrado en el suelo, reconociendo la grandeza del Señor. Otras veces,
era servir a alguien con amor, porque la adoración se expresa también en obediencia. Romanos 12 versículo 1 lo confirma. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Víctor entendió que adorar en espíritu y en verdad era vivir para Dios en todo momento, no solo los domingos en la iglesia. Cada acción, cada decisión, podía ser un acto de adoración. Cuando ayudaba a su madre enferma, cuando rechazaba una tentación, cuando agradecía a Dios por lo poco que tenía, todo eso era adoración. Y poco a poco, la adoración lo transformó. Su rostro reflejaba gozo aún en la escasez, y sus vecinos comenzaron a notarlo. Uno de ellos le preguntó, ¿cómo puedes sonreír en medio de tantas dificultades? Y Víctor respondió, porque mi gozo no depende de lo que tengo, sino de a quien pertenezco. Querido amigo, quizás tú también has pensado que la adoración es solo cantar en la iglesia, pero déjame decirte, es mucho más. Es levantar tus manos en medio de la prueba y declarar, Señor, tú eres digno. Es rendir tu corazón y tu vida entera a aquel que te salvó. La adoración diaria cambia al creyente, fortalece la fe y abre los cielos. Y cuando un cristiano aprende a adorar en espíritu y en verdad, el enemigo no puede robarle el gozo ni la paz. Víctor había descubierto un secreto, aún sin trabajo, aún con lágrimas en los ojos, podía adorar. Y esa adoración lo mantenía firme, lo levantaba cada mañana y lo llenaba de esperanza. Porque el verdadero adorador no necesita motivos externos para cantar. Su motivo está en el corazón, Cristo Jesús, digno de toda gloria. Cuarta cosa, amar y servir al prójimo. La fe de Víctor había crecido con la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Pero pronto descubrió que la vida cristiana no podía quedarse encerrada en las cuatro paredes de su cuarto. El verdadero amor a Dios siempre se refleja en el amor al prójimo. Un día, al regresar a casa, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró a su vecino anciano, don Manuel, con dificultad para cargar unas bolsas de supermercado. Con voz temblorosa, le pidió ayuda. Víctor lo acompañó hasta su casa y, mientras lo ayudaba a ordenar las compras, escuchó algo que lo conmovió profundamente. Gracias, hijo. Yo había orado esta mañana pidiéndole a Dios que me enviara a alguien que me ayudara, y tú apareciste. En ese instante, Víctor sintió que no había sido casualidad. Dios mismo lo había enviado como respuesta a la oración de aquel anciano. Comprendió que servir a otros no era una opción, sino una misión. Jesús lo dijo claramente en Juan 13 versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mundo no reconoce a un verdadero cristiano por cuantos versículos sabe de memoria, ni por cuán fuerte canta en la iglesia, sino por cuanto ama y sirve a los demás. Víctor empezó a practicarlo en lo cotidiano. Visitaba a su vecino enfermo, compartía un poco de comida con quien tenía menos, escuchaba con paciencia a los que necesitaban desahogarse. Y pronto descubrió algo: servir no empobrece, enriquece. Amar no desgasta, fortalece. Una tarde, mientras llevaba un plato de comida a una familia necesitada del barrio, recordó las palabras de Jesús en Mateo 25, 40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de servicio era, en realidad, una ofrenda de amor a Cristo mismo. Querido amigo, vivimos en un mundo donde muchos están encerrados en sí mismos, preocupados solo por sus propios problemas. Pero el Evangelio nos llama a levantar la mirada y ver a los que sufren a nuestro alrededor. Puede ser un vecino solitario, un compañero de trabajo desanimado, un familiar que necesita apoyo. Cuando extiendes la mano, estás mostrando a Cristo de una manera más poderosa que 1000 sermones. Víctor también aprendió que servir no siempre requiere dinero. A veces basta con una palabra de ánimo, una visita, una oración, un abrazo sincero. El amor verdadero se demuestra en gestos pequeños, pero con gran impacto. Un día, mientras regresaba de la iglesia, encontró a un niño llorando en la calle porque había perdido a su perro. Víctor se detuvo, lo consoló y lo ayudó a buscar al animal. Minutos después, encontraron al cachorro escondido detrás de una cerca. El niño, sonriendo con alegría, lo abrazó y dijo: «Gracias, señor. Usted es muy bueno». En ese momento, Víctor comprendió que había predicado un sermón sin palabras. El amor al prójimo abre puertas para compartir el amor de Dios. Y no es un amor superficial, sino sacrificial, que pone las necesidades del otro antes que las propias. El apóstol Juan escribió en un Juan 3 versículo 18:
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso significa que el amor cristiano no es teoría, es práctica. No es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria de servir. Víctor ya no veía a sus vecinos como simples conocidos, sino como almas preciosas por las que Cristo había muerto. Y su vida comenzó a brillar más que nunca, no por sus palabras, sino por sus acciones. Querido amigo, amar y servir al prójimo es una de las marcas más poderosas de un discípulo de Cristo. Y cuando lo haces, no solo bendices a otros, también recibes bendición en tu propia vida. Víctor descubrió que el secreto de la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir, tal como lo hizo Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. Mateo 20 versículo 28. Y así, con cada acto de amor, Víctor no solo cambiaba la vida de los demás. Dios también estaba transformando la suya. Quinta cosa, vigilar contra el pecado. La vida de Víctor comenzaba a florecer. Oraba todos los días, leía la palabra con devoción, adoraba en espíritu y en verdad, y había aprendido a servir con amor. Pero pronto descubrió una realidad que todo cristiano enfrenta: mientras más te acercas a Dios, más fuertes se levantan las tentaciones. Una noche, después de un día agotador, Víctor navegaba por su teléfono. De repente, apareció una notificación con contenido que podía arrastrarlo a la impureza. Su corazón latía con fuerza. La lucha era interna, una parte de él quería ceder, pero otra le recordaba que no debía ensuciar lo que Dios estaba restaurando. En ese instante vino a su mente el versículo de Mateo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Víctor cerró el teléfono y se levantó para orar. Comprendió que vigilar contra el pecado no era un acto de cobardía, sino de valentía. Porque vigilar significa reconocer la fragilidad humana y depender completamente de la fuerza de Dios. Querido amigo, el enemigo sabe dónde somos más débiles. Tal vez en los pensamientos, en la mirada, en las palabras o en las actitudes. Por eso Jesús nos llama a velar. No basta con orar en la mañana y olvidar el resto del día, debemos estar atentos, como un soldado en guardia. Víctor también enfrentó tentaciones en la calle. Un día, un antiguo compañero lo invitó a negocios turbios que prometían dinero rápido. Por un momento pensó en la necesidad de su madre y en las cuentas atrasadas. La oferta parecía tentadora. Pero inmediatamente recordó Proverbios 10 versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Con esa palabra en su corazón, respondió con firmeza: no, gracias. Prefiero esperar en Dios. Y aunque perdió lo que parecía una oportunidad, ganó algo mucho mayor: la paz de una conciencia limpia. La vigilancia no es solo contra grandes pecados visibles, también contra pequeñas actitudes que parecen inofensivas: la crítica, el desánimo, la ira. Víctor aprendió a examinar su corazón cada día y a pedir al Espíritu Santo que lo guardara de caer. Un ejemplo lo marcó profundamente. Una mañana, mientras caminaba al mercado, vio a un grupo de jóvenes burlándose de una persona pobre. En su interior sintió la tentación de reír para no quedar como diferente, pero decidió hacer lo correcto: defendió al hombre y lo ayudó. Ese día comprendió que vigilar también significa tomar decisiones que honran a Dios, aunque sean impopulares. Querido amigo, vivir vigilantes es reconocer que la vida cristiana es una batalla espiritual diaria. El apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también hay una promesa: si permanecemos firmes en Cristo, no seremos presa del enemigo. Víctor hizo de la vigilancia un hábito. Antes de salir de casa, pedía a Dios que guardara sus pensamientos y sus pasos. Al final del día, examinaba su corazón y pedía perdón por cualquier error. Y poco a poco descubrió que la vigilancia no lo hacía vivir con miedo, sino con sabiduría. La vigilancia lo mantenía alerta, pero la gracia de Dios lo mantenía de pie. Querido amigo, tú también necesitas vigilar cada día. Vigilar lo que entra en tus ojos, lo que sale de tu boca, lo que habita en tu mente y lo que mueves en tu corazón. Porque los pequeños descuidos abren grandes puertas al enemigo, pero un corazón vigilante permanece firme. Víctor comprendió que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener la fuerza de decir no al pecado y sí a Dios. Y esa fuerza solo viene de una vida de oración, palabra, adoración y vigilancia.
La vigilancia diaria fue la muralla que protegió su fe. Y lo que comenzó con una decisión simple, buscar a Dios, se convirtió en una vida firme y victoriosa. La victoria de una vida consagrada. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados cuando Víctor salió de su casa con la Biblia en la mano. Sus pasos eran firmes, y su rostro reflejaba algo que antes no tenía: paz. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo en el corazón. Atrás quedaron las noches de vacío, las tentaciones que lo esclavizaban y la incertidumbre que lo perseguía. Ahora, Víctor había descubierto la victoria de una vida consagrada a Dios. Pero, ¿qué significa realmente consagrarse? Significa separar tu vida para el Señor, vivir cada día no para ti mismo, sino para su gloria. Consagrarse no es perfección humana, es rendición diaria al Dios perfecto. El apóstol Pablo lo expresó con poder en Gálatas 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Víctor comprendió que la verdadera victoria no era tener todo resuelto, ni vivir sin problemas, sino caminar cada día sabiendo que Cristo vive en él. Su consagración lo hacía fuerte frente al pecado, paciente en las pruebas, y lleno de gozo en la esperanza eterna. Querido amigo, cuando decides vivir consagrado a Dios, no significa que los problemas desaparecen. Víctor aún enfrentaba dificultades. A veces faltaba el dinero, la salud de su madre era frágil, y las tentaciones no dejaban de aparecer. Pero había una diferencia: ahora no enfrentaba esas batallas solo, sino con la fuerza de aquel que venció en la cruz. Un día, mientras caminaba por el barrio, alguien le preguntó: Víctor, ¿qué ha cambiado en ti? Antes eras inseguro, perdido, y ahora se te ve diferente, lleno de vida. Con una sonrisa tranquila, él respondió: Cristo cambió mi corazón. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Esa es la victoria de la vida consagrada, que otros vean a Jesús reflejado en ti. Tu manera de hablar, tu forma de servir, tu actitud en medio de la tormenta, todo se convierte en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Víctor entendió que su victoria no era solo para él, sino para ser luz a los demás. Su consagración inspiró a jóvenes de su comunidad, fortaleció a su madre en la fe, y dio esperanza a muchos que pensaban que no había salida. El apóstol Pablo lo declara en Romanos 8 versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Esa es la promesa para todo aquel que entrega su vida a Cristo. No vencedores por nuestras fuerzas, sino por su amor y su gracia. La victoria de Víctor no fue un evento aislado, sino el fruto de decisiones diarias: orar, leer la palabra, adorar, servir, vigilar y permanecer consagrado. Cada paso lo acercaba más a Dios, y cada caída lo hacía más dependiente de su misericordia. Querido amigo, tú también puedes vivir esta victoria. No importa cuán lejos hayas estado, cuántas veces hayas caído, o cuántas cadenas te hayan atado. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo. La victoria no es para unos pocos espirituales, es para todo aquel que decide rendirse al Señor y caminar con Él cada día. Víctor levantó la mirada al cielo mientras el sol nacía, y en su corazón resonaban las palabras de 2 Timoteo 4 versículos 7 a 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la meta final de todo cristiano: recibir la corona de vida eterna, no por méritos propios, sino por la gracia de Cristo. Víctor descubrió que la verdadera victoria no está en lo temporal, sino en lo eterno. Y hoy, esa misma victoria también está disponible para ti.